pues refiere a este problema de justificar digamos, la identidad, que la mente del sujeto es la misma a través del tiempo, ¿no? Que no sé, que el problema de justificar que mi mente es la misma que lo era cuando tenía 3 años, que lo era cuando tenía 10 años, etcétera. Ese es el problema con el que ahora se encuentra Hume, y pues también cabe mencionar que este problema es totalmente distinto o digamos es diferente este problema del juicio, de la justificación del juicio del principio de identidad, que nos dice que, por ejemplo, que A es igual a A, que yo soy igual conmigo mismo. Es un problema diferente porque lo que ahora sumamos es justificar la identidad del sujeto, pero también tomando en consideración esta cuestión de la persistencia a lo largo del tiempo, y también tomando en consideración que esta justificación que apela a una existencia independiente de los otros sujetos y de los objetos a lo largo del tiempo. Y pues bueno, entonces para tenerlo en consideración, porque respecto del primer problema, respecto del principio de identidad, pues Hume perfectamente diría que es algo que está justificado a priori y de manera, es un juicio analítico. Sin embargo, pues no va a suceder lo mismo con este problema de la identidad personal, porque como ustedes ya recordarán, justamente Hume sostiene pues que no hay una justificación racional de este problema, hay una justificación racionalista. Digamos, el problema se conduce por un camino similar al que tomaban los otros problemas, el problema de la inducción, el problema de la causalidad y el problema de la identidad del objeto. Y pues bueno, puntualmente, ¿cómo es que se lleva a cabo el tratamiento de este problema? Primero tenemos, acuñando el término de Stroud, la vía negativa, si pudieron leerlo. Primero tenemos la vía negativa, lo cual refiere a una respuesta negativa respecto de una justificación racional del problema que está ahora en tela de juicio. Y puntualmente esta respuesta negativa se conduce por 2 puntos, que el primero de ellos es la respuesta negativa respecto de que exista una justificación de corte racionalista para este problema con el cual nos encontramos ahora. ¿Y cómo es que la respuesta negativa es dada? Pues bueno, tenemos que el juicio con el que ahora nos encontramos se puede proyectar de la siguiente manera. El sujeto es idéntico consigo mismo a través del tiempo. Entonces, pues tenemos que en este juicio, pues el predicado es el sujeto, el yo. Ese es el sujeto. Y el predicado es la persistencia a través del tiempo. Y tenemos que esta idea de la persistencia a través del tiempo no es algo que esté implícito o que esté contenido en el concepto del sujeto. ¿Por qué? Porque pues es perfectamente posible, lógicamente hablando, que yo pueda, que yo conciba una mente que cambia a través del tiempo. Es perfectamente concebible que mi mente sea radicalmente diferente ahora de mi mente como lo era hace 10 años, por decir una cosa, como lo será en los siguientes 10 años. Es algo lógicamente concebible y sin contradicción, lo cual pues entabla que no se puede dar no es una certeza demostrativa esta cosa de la identidad del sujeto a través del tiempo. Y pues bueno, también derivado de esto, pues tenemos que no estamos hablando de un juicio analítico a priori, como sí sostenían algunos otros autores, digamos, por ejemplo, Descartes, que es el que nosotros vimos con más detenimiento. Como ustedes recordarán, Descartes empieza sus meditaciones metafísicas justamente dudando de todo. Empieza dudando de los sentidos, de la realidad espaciotemporal, de las ciencias formales, de la razón, etcétera. Y posteriormente dice, bueno, pues yo puedo dudar absolutamente de todo, de lo único que no puedo dudar es de mi propia mente, de mi propia existencia, de mi pensamiento. Es la primera certeza que se encuentra Descartes en sus meditaciones metafísicas. Y pues bueno, de aquí, pues que para Descartes la propia existencia era algo era algo que se sostenía de manera, no sé, de manera evidente, de manera intuitiva.
era una certeza de esta índole. Sin embargo, pues no será lo mismo para Hume. Entonces, como para que tengan ahí en cuenta como por dónde se conduce la discusión, ¿no? Y bueno, ya nos deshicimos de la vía racionalista para justificar este problema. Ahora hay que considerar la posibilidad de que pueda ser de que se dé un argumento de corte empirista para justificar este problema. Y como ustedes ya recordarán, pues también la respuesta que da Hume es negativa. Es una respuesta negativa porque, digamos, no sé si recuerdan cuando vimos lo de la teoría de las ideas, pues teníamos que de todo este esbozo que hace Hume se derivaba el principio metodológico que nos dicta que para que una idea esté justificada de manera racional, tendría que haber una impresión, una impresión sensible, es decir, un correlato en el mundo sensible para nosotros poder tener una justificación de esa idea. Y pues partiendo de esto, dice Hume, ok, bueno, ¿de qué suerte, de qué índole tendría que ser la impresión que se correspondiera con esta idea de un sujeto que persiste a lo largo del tiempo? Y llega a la conclusión de que tendría que ser una impresión que se mantuviera, un contenido mental que se mantuviera de manera latente a lo largo del tiempo en cada uno de los momentos de mi existencia, ¿no? Tendría que ser algo constante y algo invariable. Esas son las palabras que utiliza en el tratado, ¿no? Constante e invariable. Y dice, ok, vamos a examinar si la hay, y la respuesta pues es negativa. Nos dice, siempre que nosotros checamos nuestros contenidos mentales, por así decirlo, pues tenemos impresiones que son separadas, que son perfectamente distintas una de la otra. Ahora tengo calor, a lo mejor en invierno tenía frío, en un momento a lo mejor voy a tener hambre, etcétera. O sea, tengo diferentes percepciones, las cuales nada tiene que ver una con la otra. Y pues no hay algo, no hay una certeza, no hay algo en el mundo sensible que me indique que yo soy el mismo todo el tiempo, algo de lo cual yo sea consciente todo el tiempo. No hay una autoconciencia todo el tiempo. También nos decía Ricardo, ¿no? Pues sí, que no es que nosotros estemos conscientes de nosotros todo el tiempo, de nosotros mismos todo el tiempo. Y pues bueno, de aquí, pues que no se pueda dar una respuesta empirista, no se pueda dar un argumento empirista a favor de este problema. Y de esta manera tenemos que la identidad del sujeto consigo mismo es un juicio que no es sintético a posteriori. Esto en contra, como ya recordarán ustedes, de un filósofo como lo es Locke, que Locke, pues digamos, él sí sostendría que hay un contenido empírico que está todo el tiempo indicando la conciencia de la propia existencia. Y dice que, pues bueno, a partir de todas estas instancias empíricas donde yo soy consciente de mí mismo, puedo inferir que soy el mismo todo el tiempo. Sin embargo, pues recuerden que esto es comete una petición de principio, porque justamente el asumir que esta conciencia de hoy es la misma de mañana, etcétera, digamos, estamos asumiendo ya que es la misma todo el tiempo. No es algo que sea dado con la experiencia, no es algo que nos revele la experiencia, es algo que presuponemos y pues bueno, es una falacia lógica y de esta manera pues no, tampoco es que Locke lo haya logrado y tampoco es que Locke lo haya logrado y pues ya, ¿no? Entonces tenemos que, no puede ser dado un argumento empírico a favor de este problema. Luego, lo que tenemos posteriormente es que, bueno, ya habiendo rechazado tanto los argumentos del empirista como los del racionalista a favor de este problema, pues viene ya la justificación naturalista, donde Hume nos dice que, bueno, o sea, sí es un juicio sintético, esto de la identidad del sujeto, porque sí definitivamente es algo que rebasa un simple análisis de las ideas, ¿no? No es como ya les decía, no es un juicio analítico, sí es un juicio sintético, yo enlazo diferentes representaciones, pero esto no se justifica en la experiencia, no es un juicio a posteriori, sino que es un juicio a fortiori, donde recuerden ustedes que
esta noción de a fortiori refiere como una necesidad biológica, fisiológica, algo que no puedo dejar yo de hacer, y aunque no esté justificado para ello. Por ejemplo, digamos, sí, en pocas palabras, lo que teníamos con los otros problemas. No estoy justificado, no puedo probar que yo sea el mismo todo el tiempo, que yo sea idéntico con mismo, que mi mente sea idéntica con el paso del tiempo. Sin embargo, pues digamos a nivel práctico, a nivel teórico, es algo que no puedo dejar de sostener. A nivel práctico, pues nos ponía Ricardo el ejemplo pues, de un sujeto que no sé, que no creyera que su mente es idéntica, que no creyera que es el mismo todo el tiempo y no tuviera conciencia de las consecuencias de sus acciones, ¿no? Y fuera cometiendo delitos y asumiendo que no va a ser el mismo todo el tiempo. Entonces, pues esto es ridículo, nadie lo sostendría. Pues bueno, de esta manera la identidad del sujeto permitiría el actuar moral, el actuar práctico, y también pues la posibilidad del conocimiento no es dada si no es que asumimos la identidad del sujeto, sino cómo podríamos nosotros apelar a nuestras percepciones pasadas, a la conjunción constante, por ejemplo, hablando de la justificación de los juicios de la naturaleza. ¿Cómo podríamos nosotros apelar a esa memoria si no asumiéramos que todas esas percepciones me corresponden a mí? Entonces, pues de esta manera es que, pues a pesar de que no estemos justificados para emitir este juicio, pues bueno, lo vamos a seguir haciendo. Y en pocas palabras, lo que ya habíamos dicho también respecto de los otros problemas, que se trata, todo digamos, ataque de Hume respecto de los 4 problemas epistemológicos que hemos visto, sería un ataque, digamos, en contra de la idea de racionalidad científica que es sostenida por la época. Lo que dice Hume es, ok, tenemos estos recursos, pero no nos funcionan, entonces no es que vayamos a tirar a la basura la ciencia de Newton, no es que vayamos a conducirnos sin moralidad por el mundo, etcétera. Lo que vamos a hacer simplemente es rediseñar nuestros parámetros, rediseñar la filosofía, nuestros recursos argumentativos, pues bueno, de esta manera es que hay que tener en cuenta pues que tenemos primero la vía negativa y después la vía positiva, una vez más acuñando a los términos de Strauss, ¿no? Pues bueno, después de todo de este tratamiento que a los 4 problemas que vimos de Hume, que supuestamente nos tardaríamos 2 sesiones, pero ya llevamos como 5 o 6 sesiones, pues bueno, también la importancia del tratamiento de estos 4 problemas es que pues vamos más o menos a aterrizar cómo sería la resolución de estos problemas y ya asomándonos al siguiente filósofo que es Kant, que ya lo empezamos a ver la clase pasada. Como ustedes recordarán, bueno, me gustaría antes como de pasar como a los contenidos del primer prólogo, pues sí señalar como un puente entre un filósofo y otro que nos ayude como más o menos a vislumbrar cómo es este tránsito. Digamos que, bueno, al menos yo así siempre lo he entendido, de Hume a Kant podemos encontrar una herencia de Hume respecto de Kant, y esta herencia yo digo que se sostiene por lo menos en 2 momentos. El primer momento de ellos es como, no sé si, creo que lo dice en la crítica, pero donde sí estoy segura que lo dice es en los prolegómenos. Kant explícitamente en los prolegómenos, que es un texto que se escribe entre la primera y la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, en este texto lo que Kant nos dice es que Hume lo despertó de su sueño dogmático, lo dice de manera explícita, el filósofo que me despertó de mi sueño dogmático. ¿Y a qué se refiere Kant cuando hace esta afirmación de que Hume lo despertó de su sueño dogmático? Pues bueno, como ya recordarán, tanto en Hume como en Kant, en los 2 filósofos hay como una alusión a un malestar que presenta la metafísica
la filosofía en aquella época, ¿no? Que es pues más o menos cercana. Hay un malestar, dice que la metafísica es, por ejemplo, Kant explícitamente dice que la metafísica ha avanzado sin dar pasos seguros porque no ha hecho un examen de sí misma, porque ha pretendido que tiene ciertos conocimientos cuando realmente no se justifican. Es decir, hay un dogmatismo. Por ejemplo, todo esto pues de que el principio de causalidad, por ejemplo, por algunos filósofos como los racionalistas, como Spinoza, como Descartes, que este principio fuera asumido sin más como una certeza intuitiva, pues esto es un síntoma de que hay un dogmatismo, es establecido como un dogma, pero no hay una justificación respecto de ello. Y a eso se refiere Kant cuando nos dice pues, que Hume lo despertó de su sueño dogmático. Justamente Hume, digamos, con su vía negativa, con todo esta disertación, el desechar las justificaciones del racionalista y del empirista a favor de estos problemas que hemos visto y pues otros como también el problema de la sustancia. Cuando Hume hace esto, pues sí, despierta a Kant de su sueño dogmático. En ese sentido es que Kant hace esta aseveración de que Hume lo despertó de su sueño dogmático. Y pues sí, ¿no? O sea, digamos, también para entenderlo un poquito mejor, a mí siempre me gusta pensarlo como, una vez más refiriendo a los términos de Strauss, digamos que Kant está de acuerdo con toda la vía negativa de Hume. Kant diría que sí, ¿no? Que estos conocimientos no se justifican de esta manera. Sin embargo, algo con lo que no va a estar de acuerdo Kant es ya con la vía positiva de Hume, con su respuesta positiva. Como recordarán, pues la respuesta naturalista es algo con lo cual no va a estar de acuerdo Hume, lo dijo Kant, así explícitamente lo dice Kant, dice, por ejemplo, respecto del principio de causalidad, nos dice, a pesar de que pues no sea lo que pensábamos, que este conocimiento no se justifique de la manera de como pensábamos, Hume, apremiado por la necesidad, así lo dice, se ve orillado a justificar este problema como algo meramente derivado de una tendencia psicológica, como una mera ficción de la imaginación, utilizando también las palabras que usa Hume, ¿no? Y pues entonces ahí es cuando se van a separar uno y otro filósofo. Sin embargo, todavía hay algo en lo cual estarían de acuerdo los dos filósofos. Algo en lo cual estarían los dos filósofos de acuerdo y que también ya lo vimos la clase pasada a colación de una pregunta de alguno de ustedes, que preguntaban que, bueno, lo que hay en Hume es como una separación de todos estos recursos argumentativos del racionalista y del empirista y más bien una apelación al sujeto como un pilar del conocimiento natural y de la resolución pues, de los otros problemas también epistemológicos, ¿no? El del objeto y el del sujeto, también el de la sustancia, ¿no? Entonces, hay en Hume, digamos, como que un enaltecimiento del papel del sujeto respecto de la construcción de este conocimiento. Y es algo que en cierto modo también podemos ver en Kant, claramente, ¿no? O sea, para Kant lo veremos con detalle conforme vayamos leyendo la crítica. Creo que también vamos a leer los prolegómenos. Pero, pues bueno, o sea, en Kant también, evidentemente, la justificación está dada a raíz del sujeto. Es el sujeto quien nos ayuda a establecer todos estos juicios, todos estos principios, el principio de causalidad, la uniformidad de la naturaleza, la sustancia, etcétera. Todo esto se justifica desde el sujeto. Sin embargo, no es una justificación igual a la de Hume, es justamente opuesta, porque, digamos, Hume comienza con la experiencia y de ahí por medio de una tendencia psicológica se trata de lo que el sujeto proyecta a raíz de sus experiencias. Y en Kant es al revés. Bueno, o sea, también dicho de manera muy breve, ¿no? Todo esto. En Kant es al revés. En Kant lo que sucede es que el sujeto se anticipa a la experiencia, corta con sus modos de ver la experiencia, filtra con sus modos de ver la experiencia.
Entonces, a pesar de que sí la justificación esté dada desde el sujeto, pues es un proceso totalmente inverso al que tenía Hume. Y pues ya, ¿no? Digamos que lo que hay en Hume es una subjetividad naturalista, por así decirlo, y lo que hay en Kant es una justificación, una subjetividad trascendental, un sujeto pasivo en Hume y un sujeto activo en Kant. Como ya lo habrán podido leer, por ejemplo, en la introducción a la crítica de la razón pura, pues Kant justamente dice, pues, por ejemplo, tomando a colación la ciencia natural, tomando a colación la física, dice, pues es que aquí lo que sucede, lo que ha permitido que el conocimiento, por ejemplo, en la física, alcance esta certeza que ahora tiene, pues es justamente que se hizo el giro copernicano. Ya no se trata de ver lo que la experiencia nos da, sino de checar lo que nosotros ponemos en la experiencia. Y desde ahí, desde esa subjetividad compartida, es que, por ejemplo, se justifica el problema del conocimiento natural, ¿no? Si todos compartimos el mismo modo de digerir la experiencia, pues lo que tenemos es la posibilidad de una ciencia como la de Newton, perfectamente justificada como conocimiento universal y necesario, en contraposición a la conclusión a la que había llegado Hume, que era pues simplemente algo probable, pero no teníamos esta certeza que se presumía. Y pues sí, ¿no? O sea, eso es como pues digamos, serían dos semejanzas entre los dos filósofos, sin embargo, se van separando en este punto. Y también a raíz de, pues eso lo podemos ver en todos los problemas, ¿no? No nada más con el problema de la causalidad, que es el que ahorita del cual estaba hablando, también lo vamos a ver con el problema de la inducción, con el problema del sujeto y del objeto. Y pues bueno, entonces también, en pocas palabras, Kant estaría de acuerdo con la vía negativa de Hume, pero estaría de desacuerdo con la vía positiva. Es decir, también cree que la filosofía de la época está infundada, que hay que hacer una revisión de todo, que hay que hacer una especie de revolución o de reformulación. Sin embargo, pues no va por el naturalismo de Hume, sino que pues va por medio de esta respuesta trascendental, ¿no? Los argumentos trascendentales que da Kant para resolver cada uno de los problemas. Y pues bueno, entonces esto como manera de puente entre uno y otro filósofo. Y también lo que veíamos la clase pasada era el primer prólogo a la crítica de la razón pura. Y veíamos en particular que, bueno, Ricardo nos dijo que íbamos a dividir la exposición en 7 puntos, creo que eran 7 puntos, y los voy a leer literalmente. El primero de ellos era el destino trágico de la razón, que fue el que ya empezamos a ver en la clase. El segundo es la metafísica natural. El tercero, el problema de la razón pura, el límite del razonamiento científico. El cuarto problema es los dogmáticos y los escépticos. El quinto punto, el propósito de la crítica de la razón pura, establecer el tribunal de la razón pura. El sexto punto, la unidad perfecta de la razón. Y el séptimo punto, el problema de la razón pura, hasta dónde puede elevarse la razón en su conocimiento a priori. Entonces, estos son los problemas que va a encontrar, estos son los problemas que vamos a señalar respecto del primer prólogo y que nos van a dar pie pues, para entender la respuesta completa de Kant. Y bueno, como les decía, pues la clase pasada nada más comenzamos a ver el primero de estos puntos, el del destino trágico de la razón. Y bueno, pues en pocas palabras, cuando decimos que Kant nota este destino trágico de la razón, nos referimos a que, pues Kant nos dice, la mente, el entendimiento humano, tiene esta propensión a preguntarse por ciertas cosas de las cuales no puede dar una respuesta. La razón quiere resolver problemas que escapan de van más allá de los límites de la sensibilidad, más allá de los límites de la experiencia, como por ejemplo la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, el problema de la libertad, de libre albedrío, etcétera, ¿no? O
sea, todos estos son problemas que, que inevitablemente la razón humana se plantea. Es como una propensión que no se puede evitar. Sin embargo, no es como que hayan sido dadas respuestas convincentes a raíz de estos problemas, de ahí el dogmatismo también. Entonces, pues lo que hay que hacer es justamente pues la crítica de la razón pura, la crítica de esta facultad de pensar metafísicamente, de pensar cosas que van más allá de la experiencia, digamos, la razón pura, ¿no? Lo que va más allá de la experiencia. Y pues bueno, creo que ya es todo lo que vimos la clase pasada. Y no sé si alguien tenga algún comentario o algo así, porque pues Ricardo pues no está, le voy a mandar un WhatsApp, pero por lo mientras no sé si alguien tenga algún comentario o una pregunta, algo.